Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos a este panel. Voy a permitirme presentarle al doctor Aldo Campo González. Él es de Chile, teórico, ensayista y crítico educativo, especializado en teoría crítica de la educación inclusiva. Orienta su trabajo a la comprensión de la interseccionalidad, la justicia educativa, la educación antirracista, las teorías postcoloniales, los estudios visuales, la filosofía de la diferencia y las metodologías emergentes de la investigación. Articula su actividad desde una perspectiva post, inter y paradisciplinar. Su trabajo intelectual ha sido reconocido por diversos países del continente. Es creador de la epistemología de la educación inclusiva, trabajo reconocido por diversos países y universidades de Latinoamérica. Es director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI, institución reconocida y con estatuto asociativo a Claxo. Es el primer centro de investigación creado en ALAC y Chile para el estudio teórico y metodológico de la educación inclusiva. Creó la primera licenciatura en educación inclusiva impartida en Chile. Es profesor del doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional del Centro del Perú, en la asignatura de Neurociencia y Cognición. Es profesor de Epistemología de la Educación Inclusiva, profesor invitado en la Maestría en Educación desde la Diversidad impartida por la Universidad de Manizales, Colombia, y profesor invitado en el Doctorado de Educación de la Universidad Católica de Manizales, Colombia. Es director de Polifonía, revista de educación inclusiva publicación científica de CELEI. Se graduó como profesor de educación general básica, es licenciado en educación, posttitulado en psicopedagogía e inclusión, Chile. Es magíster en educación con mención en currículo y evaluación. Es máster en política educativa, máster en lingüística aplicada por la Universidad de Jaén, España, máster en integración de personas con discapacidad por la Universidad de Salamanca, España, y doctor en ciencias de la educación aprobado sobresaliente por unanimidad con la mención cum laude por la Universidad de Granada, España. Además, cursa actualmente el programa oficial de doctorado en Filosofía y Ciencias del Lenguaje impartido por la UAM España. Es autor de 7 libros, capítulos de libros y actas científicas, así como más de 100 artículos entre el periodo 2009 a 2019. Ha impartido más de 100 conferencias, conferencias magistrales, clases magistrales en casi toda Iberoamérica, por invitación, gracias a sus escritos y publicaciones para inaugurar congresos en España, Ecuador, México, Perú, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Venezuela, entre otros. En julio del 2017, tras su participación como conferencista invitado al segundo y en el 2019 al tercer encuentro de literatura infantil y juvenil organizado por la Universidad Nacional de Chimborazo y la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo en el Ecuador, fue otorgado el reconocimiento de ciudadano ilustre por el distrito de Riobamba, por su trabajo sobre epistemología de la educación inclusiva y así también por el municipio del Tambo, ciudad de Huancayo en Perú, tras su participación como conferencista en el sexto Seminario Internacional de Investigación, Epistemología y Educación. En 2018, la Red Iberoamericana de Pedagogía le otorgó el Premio Iberoamericano a la Investigación por la creación de Epistemología de la Educación Inclusiva, entregado en Ecuador. Cuenta además con el reconocimiento del Congreso del Perú por su aporte a la educación y a la cultura. Así que, Aldo, con todo este largo recorrido, te damos la palabra y te invitamos a que por favor inicies este importante panel. Muchísimas gracias, Marta querida, por presentarme, y voy a compartir un PPT que preparé para el público, pero voy a dar lectura a un texto de algo que el profesor José Yuni me desafió, y yo quiero compartir parte de ese capítulo que elaboré para él el día de hoy con ustedes. Pero sí, sí, ya. Si proyecto no puedo ver mi texto. Bueno,
La presentación que el día de hoy voy a compartir con ustedes se llama Obstrucciones en la comprensión de la razón teórica de la educación inclusiva. Como voy a dar lectura a mi texto, voy a hacer por primera vez este ejercicio y quiero un poco ver cómo me resulta. Bueno, durante los últimos años, una de mis tareas intelectuales ha consistido en rastrear diversas clases de argumentos que posibiliten desestabilizar la concepción dominante sobre educación inclusiva, ampliamente difundida a nivel mundial. La dominación de lo especial, en este argumento, se convierte en un dispositivo que evita que emerjan los signos definitorios del índice de singularidad de lo inclusivo. A este peculiar proceso de subyugación heurística denomino edipización del objeto de lo inclusivo. Y ahí el uso que hago de la edipización es casi como el complejo de Edipo, como la castración, el resentimiento, la extrañeza, que genera esta confusión que se ha instalado en la academia a nivel mundial. Metáfora que es mucho más compleja. Mi interés en los desarrollos epistemológicos de la educación inclusiva asume la tarea reordenadora de sus deseos, cuestión que en cierta medida toma parte de la influencia de Gramsci, actividad que destaca las contradicciones y ambivalencias de los procesos sociales, políticos y educativos. Regresemos a la pregunta entonces por la razón teórica del territorio en discusión. ¿Qué es exactamente la educación inclusiva? ¿Es un concepto, es un paradigma, es una metáfora, es un dispositivo heurístico, una metodología o bien una teoría? Enmarcar la educación inclusiva a través de la noción de teoría sugiere determinar cautelosamente qué tipo de teoría designa. Como tal, la inclusión, si la entendemos como categoría de análisis, enfrenta un problema definitorio particular. Participa de las relaciones de poder estructurales y de las representaciones culturales que interroga. El trabajo que presento en esta oportunidad debe entenderse como una crítica en la medida que examina las estructuras de producción del conocimiento y de la razón del inclusivo. El problema es que nos encontramos atrapados en un marco que no posee ninguna clase de imaginación teórica capaz de desafiar la diversidad de problemas que estructuran los engranajes del sistema mundo y por otro, la incapacidad para reconocer que el argumento más difundido es infértil en sí mismo para producir la transformación educativa. Ahí aludo a la travestización con la fuerza de la educación especial, sin satanizar a lo especial. Este es un argumento que se mueve entre la mímesis y la mascarada, entre el calco y la imitación y la resistencia al cambio, en cuanto a la fluctuación de sus ideas. Trabajo para infringir las reglas de la estructura falsificada de conocimiento sobre inclusión que hoy es legitimada con gran fuerza por la sabiduría académica convencional. Esta es una de las formas de sabotaje que he encontrado para interferir en sus reglas de uso. La educación inclusiva como dispositivo holístico enfrenta cuatro problemas fundamentales que oscilan entre lo ontológico, lo epistémico, lo metodológico y lo morfológico. Sumado a ello, podemos identificar que este es un espacio que es configurado a partir de múltiples influencias. Cada una de ellas se desplaza incesantemente sin un rumbo fijo, conformando un desconocido figural y un espacio de meta-receptividad heurística. Este efecto de movimiento incesante, un devenir de aceleración velanda, resiste en lo más profundo de su orden de producción, lo diaspórico, es decir, un saber dispersado que viaja entre las disciplinas, proyectos de conocimiento, agencias políticas. La interrogante por la naturaleza de su razón teórica focaliza estrictamente en la función de su objeto, noción que, sea dicho de paso, no actúa siguiendo los presupuestos epistémico-normativos sancionados por los canónicos. Más bien, este constituye un objeto involuntariamente desconocido, incomprendido y perdido en las discusiones del campo, producto de la ausencia de debates más radicales en cuanto a sus formas metodológicas y heurísticas. Es por ello que enfrentan la compleja tarea de inscribirse en un marco más general de pensabilidad sobre su dilema definitorio. La comprensión de la educación inclusiva, cuando se centra exclusivamente en torno a la figuración ontosemiológica heredada por lo especial, paréntesis, régimen especial céntrico, corre el riesgo de convertirse en un argumento neocolonial, que ha sido elaborado por el norte global y transferido arbitrariamente a diversas realidades fenoménico-estructurales relacionales constitutivas del sur global.
Estas son sin duda manifestaciones de la cooptación efectuada por la imaginación binaria o binarista, consecuencia del humanismo clásico, en cuanto a forma de producción del ser occidental. Cuando incurrimos en el error de travestir lo especial con lo inclusivo o bien asumir que esta última es una mutación más avanzada de la educación especial, nos encontramos en presencia de un argumento aparentemente cristalino que comienza a enturbiarse intensamente cuando nos interrogamos acerca de los verdaderos contornos de este territorio de investigación. Aquí nos encontramos en presencia de una razón farisaica. En efecto, lo cierto es que por la corriente mayoritaria, el mainstream, nunca ha circulado aguas claras y tal vez nunca puedan hacerlo. Parte de la educación mayoritaria, el mainstream, comporta aprender a ignorar por completo tal circunstancia con una ignorancia sancionada. Spivak 2010. La epistemología de la educación inclusiva no tiene el propósito de desechar el ordenamiento teórico conceptual de lo especial. Más bien, reconozco que éste se convierte en un palincesto heurístico, algo que jamás podrá borrarse y de aquello que jamás podremos librar. Ocupo esta expresión a la inversa de la retórica ordinaria. Su efecto trabaja para explicar qué será algo que retornará una y otra vez. Estoy en completo desacuerdo en que en aras de lo inclusivo, tal como sostiene parte del argumento liberal del campo, desaparezca la educación especial, sino criticarlo para desestabilizar sus regulaciones y referencias cognitivas, para irrumpir en sus lógicas de producción, las que trabajan en estrecha sintonía con las articulaciones del logos. Y aquí esto es lo medular de pensar epistémicamente la inclusión, porque va a derrumbar la dinámica de funcionamiento logocéntrica o de la razón occidental. Lo inclusivo nunca es el desplazamiento de lo significante de lo especial. Llegado a este punto, debemos preguntarnos acerca de los mecanismos de complicidad negativa y constructiva que de esta operación pueden emerger. Interesa encontrar el cambio de alteración de los signos, no su desplazamiento, lineal de un extremo a otro. Tomar lo especial como lo inclusivo es poner de manifiesto una singular represión heurística interna y externa en cuanto a su grilla de inteligibilidad, la que condiciona mediante una retirada de su significante, un repudio que opera a nivel simbólico y lo real formal de su estructura, operatoria implícita que lleva implícita dos operaciones completamente complementarias. La primera, la introducción de un argumento falso, y la segunda, la expulsión de este mediante un peculiar movimiento de los sentidos por desedimentación. En tal trama argumental, la voz de lo inclusivo, como expresión de su índice de singularidad, queda edipizada, mientras que en la comprensión heurística queda constituida a través de un espacio en blanco altamente generador. El descubrimiento de la voz de lo inclusivo solo puede oírse por fuera de sus entendimientos y audibilidades habituales, sancionadas por sus estructuras de pensamiento. Este problema no es sencillo, especialmente cuando los contextos de recepción y las gramáticas de educacionismo pedagógico nos han familiarizado irreflexivamente con este tipo de elaboración cognitiva que, para mí, no es más que habladurías triviales, sino una cognición aparente, ausencia de una verdadera conciencia heurística. Discúlpenme la crudeza de la expresión, ya estoy cansado de las simplificaciones que hacemos una y otra vez del sintagma. Descubro las reglas de inteligibilidad y las manifestaciones de su red objetual por fuera de tales argumentos. Retorna una vez más la fuerza de la expresión, dos puntos, comillas, exterioridad del trabajo teórico que tomó prestada de Chambers. Es necesario modificar nuestros presupuestos en función del texto que hemos elaborado. Por ello, el problema de la razón de la educación inclusiva habita en un registro en el que el proceder de su razón no se comprende ni conoce. Una obstrucción en la razón que conoce su naturaleza teórica. En tal caso, se construye una razón sin una cognición de sí misma, un objeto aparentemente sin ninguna referencia objetiva. Es necesario encontrar entonces las modalidades de control cognitivo sobre su red objetual, que legitima una grilla de inteligibilidad que representa un objeto de cognición sin la referencia necesaria para su verdadera cognición. Es el reino de su razón teórica lo que debemos cuidadosamente encontrar al conmemorar involuntariamente un objeto perdido. A esto se agregan los objetos que sirven para delinear la cognición del inclusivo, pero ¿cómo hacer que el objeto, o mejor dicho, su red objetual, sea presa de un momento sublime y acceda a su voluntad racional?
El estudio de la razón teórica del territorio impone un sentimiento de inadecuación sobre su imaginación al intentar superar el efecto de subrepción, esto es, una estructura cognitiva que actúa por suplementación, o la modalidad de ocultamiento de la verdadera esencia del campo. El problema es que el argumento que permite comprender a la educación inclusiva en su verdadera inmensidad teórica carece de una comprensión acerca de su deseabilidad heurística adecuada a su verdadero índice de singularidad, es decir, que es realmente. En efecto, la educación inclusiva es un fenómeno educativo el que no es producido epistemológicamente por la educación, sino que tal como documentado en diversos trabajos, es informada por proyectos de conocimiento que escapan a la lógica intelectual sancionada por lo educativo. Finalmente, quisiera reflexionar en torno a la siguiente interrogante: ¿edificación del inclusivo? En mi trabajo intelectual empleo este término por primera vez para examinar las formas de dictadura del significante y de la fuerza heurística de los psico como forma de regulación del dominio psicopedagógico, estableciendo mecanismos de dominación. La edificación es siempre una forma de castración, restricción o de control de algo. Es también un sentimiento de inadecuación, de sentirse incomprendido o bien la posesión de una imagen desajustada, negativa o contradictoria. Para develar tales formas de edificación de lo inclusivo a la sobreimposición del legado de lo especial, se necesita de una insurrección conceptual contra las matices genealógicas que establecen esta singular vinculación. Incluso el intento de liberar dicha trama de cadenas de vinculación suscita un mecanismo de desobediencia a sistemas de razonamiento restrictivos de su supuesta figura de autoridad genealógica. Es posible sostener que lo especial marca una cierta clase de respeto edípico a lo inclusivo. Si esto fuese así, ¿de qué depende? Me interesa explorar en esta ocasión formas que posibiliten la desedificación o, en su defecto, que lo puedan enunciar como sustrato medular de lo especial. La epistemología de la educación inclusiva asume esta empresa, es decir, busca la consolidación de una práctica de desedificación de sus formas genealógicas para encontrar su autenticidad y sus múltiples modos de existencia. Observo que tanto las formas de deconstrucción y edificación consolidan estrategias alternativas para remover los rígidos patrones de imitación impuestos por la racionalidad del régimen especial céntrico, o también conocido como el proceso edipizador. Finalmente, ¿cómo reducir la fuerza del legado edipizador a lo especial? La figuración de lo especial ha funcionado ante el ausentismo teórico y metodológico, incluso mórfico, es decir, de los conceptos propios del campo, que nacen de la multiplicidad, no de la necesidad educativa ni del esencialismo, ¿no? Ha actuado en el terreno de lo pedagógico como una máquina monumental e intimidadora que hace que muchas cosas que emprendamos en el marco de la supuesta inclusión adopten un estatus de inadecuadas. Este sentimiento negativo que funciona en proximidad a una cierta clase de malestar o de sentimientos de resentimiento que múltiples autores materializan criticando o satanizando la función de lo especial como praxis segregadora. El uso que hago en este trabajo acerca de la función edipizadora no está interesada en este argumento, más bien inscribe su función en torno al sentido de desajuste analítico metodológico que lo inclusivo experimenta a partir de su supuesto esquema de vinculación hereditario, que se ha dicho de paso no es tal, es decir, lo especial con lo inclusivo nada comparten en su genealogía. Y bueno, y si tuviera más tiempo para poder depurar esa idea, lo podría explicar, ¿no? Y aquí la función del edipizador opera en términos de una cierta incomodidad heurística, un malestar de contextualismo epistémico, una represión analítica. Para ello, observo necesario producir un efecto de subversión edípica por una política intelectual fundada en deseos afirmativos, en una forma de desobediencia a la solemnidad del signo de lo especial y a su efecto de falsificación y dictadura del significado. Finalmente, la práctica desedipizadora de la educación inclusiva necesita de la construcción de una estrategia de doble desplazamiento. El primer aspecto consiste en superar y resistir a los modos rígidos y canónicos por las estructuras académicas y teóricas impuestas por formas especialcéntricas, normocéntricas, esencialistas, propiedades de la matriz individualista esencialista. Bueno, y, y una respuesta de lo posible gira en torno a la producción de estrategias
de resistencia que en el caso de lo inclusivo se paga en relación a la ausencia de un campo construido oportunamente en relación a sus demandas epistemológicas, metodológicas, morfológicas, políticas, ontopedagógicas, etc. Para ello será necesario desvincular el pensamiento y las trampas de dicho sistema de sustitución y efecto mimético. Es necesario practicar una transformación de las cadenas de lesión que apoyan el régimen especial céntrico. La construcción de la trama heurística de lo inclusivo establece relaciones y alianzas con hebras subversiva e irreverente, proyectos de conocimiento que establecen formas de desvinculación con su principal fallo cognitivo, que sería lo especial, ¿no? Y ahí cuando yo hablo de diversa hebra subversiva, bueno, aludo a proyectos de conocimiento en resistencia, que van desde el feminismo, la interseccionalidad, el anticolonialismo, etcétera, ¿no? Una amplia gama de elementos de producción. Bueno, eso es lo que yo quería aportar en esta ocasión. Espero que haberme explicado bien. Muchísimas gracias por escuchar.